Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos en otro tutorial. Hoy les voy a explicar acerca de la comunicación interprocesos. Para comunicarse, un proceso envía un mensaje, es decir, una secuencia de bits, a un destino y otro proceso en el destino, es decir, el recibir el mensaje. Si lo vemos en un ejemplo, les voy a volver a repetir. Para comunicarse tenemos aquí dos computadores, un proceso. Este proceso de aquí sería nuestro proceso A, PA, y este sería nuestro proceso B. Ya. Nuestro proceso A envía un mensaje hacia nuestro proceso B, y este, para que lo lea el computador, es en una secuencia de bits, como ya se sabe. Secuencia de bits a un destino que es nuestro proceso B. Esta actividad implica la comunicación de datos entre el proceso. Tenemos la comunicación. La actividad implica la comunicación de datos desde el proceso de envío hasta el proceso de recepción, y puede implicar la sincronización de los dos procesos, es decir, este envía y este recibe. La comunicación en procesos también tiene APIs para protocolos de internet, sockets y conectores. También tiene lo que es la representación de datos externos, la comunicación multidifusión y la virtualización de redes. Dentro de lo que es la API para los protocolos, esta también tiene la característica de comunicación en procesos, entre procesos. Esta comunicación entre procesos se divide en comunicación síncrona y comunicación asíncrona. En la forma síncrona de comunicación, los procesos de envío y recepción se sincronizan en cada mensaje. En este caso, enviar y recibir son las operaciones de bloqueo. Siempre que enviar se emite el proceso de envío o un hilo, se bloquea hasta que el correspondiente, el recibir, es emitido. Siempre que el recibir es emitido por un hilo, se bloquea hasta que un mensaje llega. En cambio, en lo que es la comunicación asíncrona, el uso de la operación de transmisión es sin bloqueo, en que el proceso de envío puede continuar tan pronto como el mensaje tenga o haya sido copiado a un buffer, y la transmisión del mensaje procede en paralelo con el proceso de envío. Es decir, la información de este proceso A que llega al proceso B se realiza mediante una comunicación paralela. En los destinos de mensajes tiene la dirección de internet IP y los puertos locales. Bueno, en este destino de mensaje explica que en los protocolos de internet los mensajes son enviados mediante una dirección de internet, o también llamada una dirección IP o un puerto local. La dirección, el puerto local es un destino de mensaje dentro de una computadora específica, pero puede tener muchos remitentes. Los procesos pueden usar múltiples puertos para recibir mensajes. Cualquier proceso que conoce el número de un puerto puede enviar un mensaje a eso. Y la dirección IP es solo una dirección a la que da el internet para poder comunicarse. En la API para protocolos de internet también tenemos la fiabilidad. ¿A qué se refiere la fiabilidad? Bueno, aquí tenemos que es la comunicación segura e ejemplo, un servicio punto a punto. Bueno, se define
una comunicación fiable en términos de validez e integridad. En lo que respecta a la validez, un servicio de punto a punto, como tenemos aquí. Este se puede decir que es un servicio de punto a punto. Puede escribirse como confiable si se garantiza que los mensajes se entregan a pesar del número razonable de paquetes que se eliminan o se pierden. Por el contrario, un punto a punto, el servicio de mensaje puede escribirse como no confiable si no se garantiza que estos mensajes sean entregados frente o incluso un solo paquete perdido, es decir, que no se garantiza fiabilidad si este paquete que se envía de aquí hacia el proceso B no llega. Siguiendo, tenemos lo que es orden o ordenado. Tenemos que las aplicaciones requieren el mismo orden de llegada. ¿Por qué? Bueno, algunas aplicaciones requieren que los mensajes se entreguen con el fin del emisor, que es el orden en que fueron emitidos o transmitidos por el emisor. Es decir, que los procesos que se envían de aquí hacia acá tienen que llegar en el mismo orden. El proceso de aquí los envía, es decir, el emisor envía datos al receptor, pero tienen que llegar el orden para poder verificar lo que se quiere decir. La entrega de mensajes de orden del remitente se considera una falla por tales aplicaciones. Ahora tenemos los sockets o conectores. Hay dos tipos de forma de comunicación, que es mediante UDP y TCP. UDP significa protocolo de datagrama de usuario y TCP protocolo de control de transmisión. Los UDP utilizan los sockets conectores utilizan la abstracción socket, el cual proporciona un punto final para la comunicación entre procesos. Y ahora vamos con lo que es UDP. Cabe recalcar que para que un proceso, es decir, para que este proceso envíe algo acá y este reciba, el socket de este debe estar vinculado a un puerto local. Es decir, que este le dice a este mediante un puerto y este lo escucha y una de sus direcciones de internet de la computadora en la que se ejecuta. También es necesario recalcar que los procesos pueden usar el mismo socket para enviar y recibir mensajes. Cualquier proceso puede hacer uso múltiple de los puertos para recibir mensajes, pero un proceso no puede compartir el mismo puerto con otros de la misma computadora. Es decir, que se utilizará un puerto, pero ese puerto tiene que estar libre solo para ese proceso. No se puede hacer uso de otro. UDP. Un datagrama enviado se transmite desde un proceso de recepción sin reconocimiento o intentos. Si ocurre una falla, es posible que el mensaje no llegue. Un datagrama se transmite entre los procesos cuando un proceso envía y el otro proceso recibe, como les explicaba anteriormente. Para enviar o recibir mensajes de un proceso se debe crear un átomo unido a la dirección IP aquí, y un puerto local. Un servidor escucha el socket mediante un puerto. El servidor escucha mediante un puerto, lo que da a conocer a sus clientes que pueden enviar mensajes, porque este sea el cliente de nuestro servidor, da a conocer a este puerto que mediante aquel va a escuchar las solicitudes. Ese cliente vincula su socket a cualquier puerto local libre. Este proceso tiene el método de recibir. Este devuelve la dirección a internet del puerto del remitente. Además, devuelve el mensaje, lo que le permite al destinatario enviar una respuesta. Y dentro de esto se tienen algunos problemas para la comunicación con datagrama, que es el tamaño del mensaje, tiempo de espera y lo que es recibido. ¿A qué se refiere con el tamaño del mensaje? Bueno,
Se necesita especificar una matriz de bits de un particular tamaño. Tiempo de espera. El tiempo de espera siempre es adecuado, pero en algunos programas no es apropiado que el proceso que sea invocado mediante una operación de recepción debe esperar indefinidamente en situaciones donde el proceso de envío puede haberse bloqueado, el mensaje se haya perdido mediante se haya realizado la petición. Para permitir estos requisitos se pueden establecer tiempos de espera en los sockets. Y recibir se refiere al método de recibir. No especifica un origen de los mensajes. En su lugar, una invocación de recibir recibe un mensaje dirigido a un socket de cualquier origen. Dentro de lo que es UDP también tenemos un modelo de fallas y las APIs para los UDP o los datagramas. Dentro del modelo de fallas tenemos que se refiere cuando un modelo tiene fracaso o fallas en los canales de comunicación. Es decir, como les explicaba en el video anterior, este es un canal por donde hay comunicación y significa que a veces hay falla en estos canales. Las aplicaciones que suelen utilizar los datagramas tienen que proporcionar sus propios controles para lograr una buena calidad de comunicación y que estos sean confiables como se requiere. Dentro de la API para UDP tenemos la API de Java proporciona una comunicación para datagramas por medio de la clase Datagram Packet o Datagram Socket. Ahora tenemos los conectores mediante TCP. Como les dije, significa protocolo de control de transmisión. Proporciona la extensión de una secuencia de bits a la cual se pueden escribir datos y de la cual los datos pueden ser leídos. Tenemos las características de los TCP. Tenemos tamaño de mensaje y los mensajes perdidos. ¿A qué se refiere con los tamaños de mensaje? Bueno, pues esta aplicación, la aplicación puede elegir la cantidad de datos que recibe que escribe o lee de aquello. Puede tratarse en un conjunto de datos muy pequeños o muy grandes. Y los mensajes perdidos tienen que ver, este protocolo utiliza un esquema de acuse de recibo, es decir, que tiene o cuenta con algo que le notifica si la otra persona recibió o no recibió el mensaje. Como ejemplo de un esquema simple, el extremo que envía mantiene un registro de cada uno. Es decir, que este proceso A, mediante el protocolo TCP, este de aquí envía al proceso B, o sea, el proceso A envía al proceso B, y este proceso A recibe un acuse de recibido o una notificación de que este proceso recibió el mensaje. Y ya eso sería lo que es una característica de TCP en mensajes perdidos. Ahora tenemos los servicios. TCP proporciona servicios como HTTP, FTP, Telnet y SMTP. Ahora les explico un poquito de ellos. Bueno, muchos de los servicios de uso frecuente para conexiones TCP que son utilizados, todos aquellos son utilizados con puertos. HTTP significa o es el protocolo de transferencia de hipertexto. Este protocolo se utiliza para la comunicación entre navegadores y servidores web.
no es FTP, es FTP. Este protocolo es el protocolo de transferencia de archivo. Bueno, pues este permite a un equipo, permite acceder a los directorios de un equipo remoto, ya sea navegando. Y es decir que los archivos podrán ser transferidos de una computadora a otra. Telnet, bueno, este proporciona acceso a través de sesión de terminal en un ordenador remoto. Y SMTP, bueno, es un protocolo simple de transferencia de correos. Este lo que solo se utiliza para enviar correos entre computadores. Así como Java proporciona APIs para UDP, también las proporciona para TCP. Esta API por medio de diagrama utiliza las clases o nos proporciona las clases server socket y socket. Le explico brevemente. Server socket, esta clase es solo para uso por un servidor, para crear un socket en un puerto de un servidor, para escuchar las solicitudes de conexión de los clientes. Utiliza el método aceptar, conectar y listo. Estos son los métodos que utiliza server socket. Y socket, este utiliza la comunicación con el cliente. Esa es cada uno. Esta clase de socket, o sea, la clase socket, es para uso por un par de procesos de conexión. El cliente utiliza un constructor para crear un socket, especificando el nombre del host o el sistema de nombres de dominio y el puerto del servidor. Bien, ahora tenemos la representación de datos externos y clasificación. Tenemos la comunicación mediante multidifusión y la virtualización de red. Para la representación de datos externos y clasificación tenemos que consta con 15 tipos primitivos, que son los tipos de datos cortos, 16 bits, largo, 32 bits, un size short o corto, un size long o largo o grande, un float de 32 bits, doble, 64, booleanos, octeto y cualquier otro tipo básico construido. Construido se refiere a que uno mismo lo elabore para utilizarlo en otra cosa. Estos son objetos. También tenemos lo que es el lenguaje de marcado de hipertexto, o también conocido como XML. XML se define un formato de texto para representar datos estructurados. Este lenguaje fue pensado originalmente para documentos que contienen texto estructurado de datos de autodescripción. Un ejemplo, los documentos accesibles en la web. Pero ahora también se utiliza para representar los datos enviados en los mensajes intercambiados por los clientes y servidores mediante un servicio web. Dentro del lenguaje de marcado de hipertexto también tenemos los elementos y atributos, que constan con elementos y atributos, como su nombre dice, nombre y datos binarios. Y también tenemos lo que es el análisis de documentos bien formados. También habla de algo de CData y el prólogo XML. El prólogo XML hace referencia a los espacios de nombres mediante XML y a los esquemas XML. Cabe recalcar que XML fue definido por la World Wide Web Consortium o W3C para uso general en la web. Puede decirse también que este lenguaje se refiere a una codificación textual, como le dije, que representa tanto texto y detalles en cuanto a estructura en apariencia. Tanto XML
poco de CData. CData es un analizador XML que no es, normalmente analiza el contenido de los elementos, porque pueden contener más estructuras anidadas. Tener un soporte de cita puede ser representado de una manera especial. Por ejemplo, LT representa el soporte de apertura. Ya, ahora tenemos por ejemplo, si un nombre de lugar es incluir un apóstrofo, entonces podría ser explicado en cualquiera de dos maneras. Puede ser explicado de dos maneras, así. Prólogo XML. Todo documento XML debe contener este prólogo en la primera línea. Este debe al menos especificar la versión del XML, porque eso es lo que se refiere al XML y el prólogo. Por ejemplo, este sería la línea del prólogo que deben de llevar todos los documentos. Tiene la versión, el tipo de código, ya, el código o codificación me refería. Codificación se refiere al conjunto de códigos utilizados para representar los caracteres. Un ejemplo de caracteres es ASCII, un ejemplo muy conocido. Tenemos la comunicación mediante multidifusión. Bueno, la operación, esta operación es más apropiado cuando se envía un único mensaje desde un proceso a cada uno de los miembros de un grupo de procesos. Por lo general, de tal manera que los miembros del grupo sea transparente para el remitente, o sea, todo lo que se haga sea transparente. Dentro de ello, la comunicación multidifusión proporciona unas características, que es la tolerancia a fallas, descubrimiento de servicios en redes y mejor rendimiento. La multidifusión IP, bueno, también es IP multicast, que se construye en la parte superior del protocolo de internet, que es IP. La IP multidifusión o multidifusión IP permite al remitente para transmitir un único paquete IP a un conjunto de equipos que forman el grupo de multidifusión. La persona que envía el mensaje no tiene ningún conocimiento de a quién va a ser llegado el mensaje, o de una persona o de un grupo de personas. Tenemos los modelos de fallas. Dentro de una multidifusión también tenemos modelos de fallas. Y tenemos Java también proporciona APIs para la multidifusión. Dentro de los modelos de falla tienen las mismas características de que les hablaba acá en los UDP, que es el fracaso de emisión y el orden, que ya lo expliqué. Y ahora tenemos las APIs que proporciona, que es Multicast Socket. Java proporciona la clase Multicast Socket, que esta clase es una subclase del Datagram de Socket o Datagram Socket. Lo que se adiciona es que es capaz de unirse a grupos de multidifusión. Tiene que ver con cómo la comunicación es tan fiable y el orden, cómo es el orden. Esta fiabilidad y ordenación de multidifusión tiene problemas también con lo que es tolerancia a fallas, que están basados en servicios replicados,
descubrimiento de servicios en redes, movimiento porque utiliza datos replicados igual que en sus características, que son muy similares. Y tenemos por último la virtualización en red. Una red virtual consta de nodos y clases virtuales en que se encuentran en la parte superior en la red. Y ofrece algo que disponga de otras cosas, como servicio adaptado a necesidades, que se refiere a una clase de aplicación o un denominado servicio de nivel más alto. Un ejemplo podría ser la distribución de contenidos multimedia, ya que hay personas que hoy en día descargan mucha música en YouTube, por ejemplo. Operaciones más eficientes en un entorno de red, por ejemplo, de encaminamiento en una red ad hoc. Fomentan la experimentación con los resultados de la red. Esto se refiere también a la personalización de los servicios a clases particulares de aplicación. También se permite a los nuevos servicios de red para ser definidos sin requerir cambios en la red. Un punto crucial dado el nivel de normalización en un campo y las dificultades de la modificación en una funcionalidad en un router. También la arquitectura de red abierta y extensible. Amigos, esto ha sido todo sobre mi explicación sobre la comunicación entre procesos. Nos veremos en otro video. Muchas gracias. Les saluda Sandra Alvarado.